pidiéndole que oren por Luis. Estaba acostado, no está bien de salud, hermano, tiene problemas de salud. Y le dije que oraríamos por él, nos contactó a nosotros para comunicarnos. Él estaba supuesto a tomar la otra parte del Salmo 119, que son los versículos 137 a 44, pero yo voy a dejar ese para que en otra ocasión lo tomemos la próxima semana, y yo me voy a concentrar en lo que yo me estaba preparando para la próxima semana, porque fue básicamente hace unas horas que me enteré que no podía estar. Entonces estaba meditando en que viene siendo la letra número 19 del alfabeto hebreo, así que saltaremos esa por una semana, pero yo quiero que usted vea conmigo, vamos a leerla con mucha reverencia. Salmo 119, versículo 145 al 152, y lee la palabra del Señor de la siguiente manera: clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperaré en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los ha establecido. Oren conmigo. Padre, necesitamos en estos momentos la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude, Señor, a apreciar, a atesorar las maravillas de tu palabra. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies. La exposición de tu palabra alumbra en lugar oscuro. Tu testimonio, Señor, tu palabra, tus juicios, tu ley, todo lo que tiene que ver, Padre, con tu santa palabra, esa palabra que vive y permanece para siempre. Padre, Señor, en estos momentos necesito la ayuda tuya, oh Dios, que tú me ayudes, oh Dios, a poder expresar tu palabra tal como tú quieres que sea expresada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdame, Padre, y ayuda también a tu iglesia, a tu heredad, la cual compraste a precio de sangre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este lunes yo comencé a prepararme a leer esta porción. Después que salimos de aquí el domingo, pues en la noche yo comencé a leerlo y a comenzar a meditar. Y una de las cosas que yo me pude percatar solamente de leer esos 8 versículos es de la necesidad que tiene este creyente de constantemente estar orando, estar clamando. Usted nota en todos los versículos que nosotros hemos leído hasta el día de hoy que es constantemente orando, clamando, pidiendo al Señor diferentes necesidades. Por un lado, nosotros vemos a los enemigos de este creyente, sea quien sea David, el creyente que sea, ahí estamos nosotros, que constantemente está pasando por diversas situaciones en su vida. Y al leer esto, se volvió a reforzar
en mi propia vida la necesidad de aquello que Cristo dijo a sus discípulos, que Él le dijo que es necesario que oremos en todo tiempo. ¿Y quién termina? Y que no desmayemos. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Oiga bien, es necesario que oremos en todo tiempo y que no desmayemos. De esa expresión, de esa enseñanza del Señor Jesucristo, nosotros vemos la gran necesidad que nosotros tenemos de constantemente estar orando. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es aquella petición que los discípulos le hicieron al Señor. Ya algunos saben a qué yo me refiero. Se acercan al Señor y le dicen lo siguiente: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos. Y cuando yo miraba la palabra discípulo, nosotros tenemos una idea un poquito diluida, ¿verdad?, de lo que es un discípulo. Pero cuando uno mira la palabra discípulo y lo que implicaba ser un discípulo en los tiempos de Jesús, era uno, no simplemente uno que escuchaba un estudio bíblico, como que tuvimos hace una hora nosotros acá, ¿verdad? No es simplemente una clase, sino que esos discípulos estaban básicamente día y noche delante de ese rabí, de ese maestro. Ellos convivían juntos, salían juntos. Usted puede ver, la manera más clara de verlo es cómo esos 3 años el Señor Jesucristo literalmente vivía con esos discípulos, y era constantemente. Y ellos seguramente presenciaron las muchas veces que el Señor Jesucristo se apartaba, dice, y Él se apartaba a lugares desérticos, aún de madrugada, y dice, y allí oraba. Y para mí personalmente, el tiempo más, no es que un tiempo sea mejor que el otro, pero recuerde usted que cuando usted se levanta de madrugada o muy temprano en la mañana, su mente no está cargada con los afanes del día, el trabajo, que los niños, y ese tiempo temprano, yo tengo ya por costumbre, no duermo mucho, y el tiempo cuando me despierto como a las 3:30 de esta mañana, lo primero que yo tengo que hacer es comenzar a encomendar a mi vida y a orar por la situación que oramos de este individuo, porque tenía gran carga de orar por esa persona, el cual conocí, y también orar por ustedes, orar por la reunión, orar por los niños, por los hijos. Entonces ahí se subraya la gran necesidad de que todos tenemos que orar. Tenemos una gran necesidad de orar. Entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. No le dicen: enséñanos a predicar, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a echar... Nada de esto, no, enséñanos a orar. Yo creo, hermanos queridos, que el Señor le agradó esa petición. ¿Qué les parece? Yo creo que el Señor se agradó de que los discípulos le preguntasen a su maestro: enséñanos a orar. Y ya ellos habían estado orando. Y cuando yo leo esto y yo veo esto en la Escritura, yo me lo aplico a mí mismo. Yo digo: bueno, Señor, entonces si los discípulos tenían necesidad de aprender a orar, y ellos te habían visto a ti orar, entonces nosotros también necesitamos aprender a orar. Y entonces ahí nosotros vemos cuando dice que la manera que tenían que orar. Entonces, aquí en Mateo capítulo 6, si me acompañan por un momento, Mateo capítulo 6, tenemos entonces este creyente del Salmo 119 seguramente podía orar con la congregación, y él podía decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Y qué se hace cuando se llega a la reunión de los santos? Se canta,
Y lo primero que hicimos hace un poco fue orar. Y antes de yo venir para acá, oré. Y usted también oró. Y por la mañana oramos. Y quizá durante la semana oramos. Entonces, en Mateo capítulo 6, nosotros encontramos esto, una vez más, que el Señor nos enseña y nos habla de la oración privada. Entonces tenemos nosotros que sacar tiempo y tener un tiempo de orar a solas con Dios. Esta es la lección número 1 de que todo creyente debe de tener un tiempo. Usted se va a un lugar, se aparta, ¿verdad? Hay momentos cuando los matrimonios oramos juntos. Los matrimonios oran juntos y eso está en orden. Pero hay momentos cuando tenemos que orar a solas. Nos apartamos a la hora que sea, en el lugar nosotros que tomamos. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos y a nosotros, mire lo que dice, no dice si oras, no dice cuando tengas deseo de orar, no dice así, no dice de vez en cuando, tampoco dice cuando ores. ¿Qué implica eso? Que el Señor espera que todos nosotros oremos, que esto no es una opción. Esto no es asunto de que yo voy a orar cuando tengo un problema, una situación. No dice cuando ores. Dice de qué manera habla de una parte negativa. Bueno, no seas como los hipócritas, se está refiriendo a aquellos religiosos de la sinagoga, aquellos que dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Primeramente, no ore de esa manera. No ore para impresionar a nadie. No ore de esa forma. Dice, ellos anhelan orar de esta manera con una sola finalidad y es ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál fue la recompensa? Que fueron vistos por los hombres. ¿Están entendiendo? La recompensa de ellos. Ustedes querían ser vistos por los hombres. Pues ahí tienes, te dando un aplauso, oraste bien. No. De esa manera no se debe orar. La manera que uno aprende a orar, enséñanos a orar. Uno aprende a orar estudiando las Escrituras para ver cómo orar, de qué manera oraba el Señor durante su ministerio terrenal, su ministerio de intercesión. Si usted quiere ver una de las oraciones más extraordinarias en toda la Biblia, es la cuando el Señor intercede por sus discípulos en Juan capítulo 17. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento las intercesiones del siervo Moisés cuando él intercedía por el pueblo de Israel. Y leyendo las Escrituras, leyendo de qué manera oraban los santos del Antiguo Testamento. Y el ejemplo supremo de todo es el Señor. Pero, los nuevos creyentes. Yo no sé orar, me han dicho algunos. Bueno, usted, ya le estoy dando algunas sugerencias prácticas que se aprende a orar leyendo las Escrituras. Se aprende a orar escuchando a otros de qué manera otros oran. Yo aprendí a orar, yo escuchaba mucho a mi pastor orando, yo no se podía decir nada, yo no hablaba pero muy tímido, muy cohibido. Y yo comenzaba a escuchar a los hermanos orar, las hermanas oraban, hacían culto de oración, yo iba a esos cultos de oración, yo no decía nada, a mí nadie me oía decir nada, yo estaba muy en silencio. Un joven, yo no sabía en realidad orar. Pero era necesario, sería terrible que pasen 3, 4 años y que me digan, ora hermano, y yo esté temblando y que yo no pueda abrir mi boca. Oiga, ya tengo un cierto tiempo, ya yo debería de orar. Entonces, se aprende a orar escudriñando las Escrituras, mirando el ejemplo supremo del Señor y también orando con los hermanos. Hay hermanos en toda congregación, hay hermanos que tienen ese
podríamos llamarle espíritu de intercesión. En toda iglesia los hay, hombres y mujeres. Y es bueno nosotros aprender a orar escuchándolo a ellos, escuchándolo la manera correcta. Entonces dice, cuando tú ores, no ores de esta manera. Dice, versículo 6, dice, ¿de qué manera se debe orar? Bueno, se ora primeramente, les decía, en secreto. Dice aquí, cuando tú pues ores, lo que tienes que hacer es lo siguiente, mira, tú vas a tu aposento y tú también cierras la puerta. Mire todo lo preparativo. Tú cierras la puerta. ¿Para qué? Primeramente, para que no es necesario que otra persona te escuche que tú estás orando. No es necesario tampoco interrumpir a otras actividades. Otra persona está haciendo algo durante la casa y tú estás orando. Otra cosa es, tú no quieres el ruido de lo que está en tu entorno, radio, lo que está pasando por el lado, y tú estás orando en secreto. Puede ser en un lugar determinado. Yo recuerdo dos jovencitas en mi primera congregación que se convirtieron y su madre le prohibía a ella ir a la congregación. Le prohibía a ella, era una lucha tremenda, y ella nos contaba que para ella orar, ella se encerraba en el baño y con el agua, la ducha, porque la mamá hasta le interrumpía si la miraba orando. Pero el asunto es, bueno, nos vamos a bañar, eran dos hermanitas. Nos vamos a bañar y están ahí, y en esos 10 o 15 minutos ellas se ponían a orar. Algo un poco drástico, ¿no? Pero el punto es que oraban. Oraban porque había un impedimento. El impedimento era su propia madre, no quería que orasen. No querían que oraran. Entonces, dice aquí, cuando tú ores, tú entras a tu aposento y tú cierras la puerta y tú comienzas a orar, cierras la puerta. Mire aquí, hermano, ora a tu Padre que esté en secreto. Bendito sea Dios. Ora a tu Padre que esté en secreto. Entonces, la oración es dirigida, primeramente, la oración es dirigida al Padre. No es dirigida al Hijo, es dirigida al Padre en el nombre del Hijo. ¿Estamos claros? Se dirige al Padre en el nombre del Hijo. Entonces dice, ve y ora a tu Padre que está en secreto. Que dice, y tu Padre que ve en lo secreto, tú estás en secreto a todos los demás, con excepción a tu Padre. Tu Padre sí te ve. Tu Padre sí te ve. Tu Padre sí conoces lo que está en tu corazón, lo que te está agobiando, lo que te está perturbando, las peticiones que tú tienes, lo que te está angustiando. ¿Y sabes que aquí tiene una carga? Bueno, tu Padre que está invisible, Él conoce y ve esa situación. Y debemos de ir a Él en oración, en clamor. Dice aquí, te recompensará en público. ¿A qué se refiere esa parte de que te recompensará en público? Bueno, porque la oración tiene muchas partes. Yo se la voy a mencionar. Cuando nosotros oramos, nosotros adoramos al Señor. Nosotros oramos, parte de la oración es adorar al Señor, adorarle. Parte de la oración tiene que ser con confesión, no solamente pedir. No crea que orar es pedir. Estamos mal porque eso es un aspecto de la oración. O sea, dígame usted que cada vez que su hijo lo vea, papi, dame 10. Hola, mami, dame 5. Mami, dame 4, dame 3, dame 2. ¿Pero qué es esto? Yo soy el banco de... No. De la misma manera, nuestro Padre está esperando que nosotros confesemos y lo hemos de ver. Entonces, dice aquí, te recompensará en público. Te recompensará en público. Es decir, y nosotros lo vemos acá. Los hermanos lo han testificado. Hermanos, usted aquí se puede levantar todo el mundo y decir, hermano, mire, yo he estado orando por X cosa.
Nadie sabía nada y yo oré a mi Padre y el Señor me contestó esa petición. ¿No es cierto? Todos podemos decir, eso es verdad. Yo puedo decir, bueno, yo he estado orando por esto y por esto, y el Señor en su misericordia. Ahora, una de las cosas que nosotros, cuando nosotros oramos, es que nosotros somos impacientes. Tenemos una petición y queremos que Dios la conteste a nuestro antojo y a nuestro tiempo, y no es así. Él conoce específicamente cuándo, cómo y a la medida que Él va a contestar esa petición, y cuando no la contesta también te contestó. En otras palabras, o sea, no piense usted que cuando Dios contesta la petición es decirte sí, sí a todo. No. Hay un no, hay un sí, hay un espera. Espera, porque no ha llegado el tiempo. Por ejemplo, usted lee, no estaba en esa expectativa de la venida del Mesías por siglos y siglos y siglos. Desde Génesis 3:15, Dios hizo una promesa de un redentor, un salvador divinamente escogido para redimir la humanidad. ¿Cuántos esperaban al Mesías? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Y llegando el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuánto entendieron? No era según el calendario judaico, no era según lo que pensaba, era llegando el cumplimiento del tiempo perfecto de Dios. Y el reloj de Dios no tiene 12 números como el de nosotros, del 1 al 12, no. El reloj de Dios es el reloj de Dios, porque Él es el creador del tiempo. Entonces, nosotros no podemos esperar que Dios nos va a contestar a nosotros las peticiones según nuestro antojo. Es según su voluntad. Entonces dice entonces que no seamos repetitivos, ¿verdad?, en nuestras oraciones como los gentiles. Como los gentiles. Bueno, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen al Dios de Israel, no eran parte, eran paganos, eran idólatras, y ellos pensaban que por repetir, ¿cuánto estaba en eso anterior? ¿Recuerdan? Nosotros orábamos así anteriormente. Y a veces teníamos un librito y íbamos y leíamos la misma oración, repetitivo. No, de esa manera el Señor dice, no ore de esa manera. Y Él dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, dice ellos, porque mira esta parte aquí, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. En otras palabras, no crea que repitiendo lo mismo, no. El Señor sabe las necesidades que tenemos aún antes de pedir. Entonces, esto es la parte negativa. Ahora, la parte positiva viene ahora aquí al versículo 9 y dice, vosotros, o sea, no sean como los gentiles, no sea, para ser claro, no sea hipócrita ni ore como un gentil si vas a orar. Eres mi hijo, eres mi hija. Hemos de orar de la siguiente manera. Mira cómo se debe de orar. Dice aquí, dice, vosotros pues oraréis así. Ahora, esto no significa que orar es repetir el Padre Nuestro. Significa que cuando nosotros oramos se incluya, este es un modelo, una guía de los componentes, de los ingredientes que necesitamos cuando nosotros oramos. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que se reconozca cuando nosotros oramos? A Él. A Él. ¿Verdad? A Él. Dice, Padre nuestro. Aquí viene, Padre nuestro. Y es algo verdaderamente conmovedor, que el Padre del Señor Jesucristo es también nuestro Padre. Esto es lo grande. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que lo oraba constantemente, es nuestro Padre también. Y que nosotros tenemos acceso a Él, como dice la expresión popular 24/7. Podemos orar a Él en cualquier momento. Quiero recordarle lo que él dijo, el salmista, estoy en lo mismo. Dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová. Dice el Salmo 119, respóndeme,
Respóndeme. Pero mire de qué manera él oraba. Dice, de todo corazón, no a medias. De todo corazón, de todo corazón. Usted sabe, por ejemplo, cuando viene a mi mente eso de todo corazón, algo completo, viene a mi mente en estos momentos Levítico capítulo 1 y capítulo 2, donde se habla de las ofrendas y que las ofrendas eran ofrecidas completamente. Una vez un oferante, uno que ofrecía una ofrenda a Dios en el Antiguo Testamento y la apartaba, del momento que seleccionaba algo para Dios de todo corazón como Abel, ya eso era para Dios, no era para él. Lo tomaba y lo ofrecía de todo corazón completamente. Y a Dios se sirve completamente. Dios no quiere un corazón dividido, ¿verdad? Lo decía los otros días. Porque no claudicáis entre dos caminos. Si Dios es Dios, síguele a él. Si vale, vale, entonces síguele a él. Entonces aquí viene y dice, Padre nuestro, lo reconoce, es que el Padre que está en los cielos significa que no es el Padre que es un ídolo hecho por mano, un ídolo, una estatua que está en la tierra. Los dioses de esta tierra, ¿dónde están? Pues ellos lo pueden ver y lo pueden, según ellos lo pueden palpar, pero no, el Dios nuestro, Él está en los cielos. Él es un Dios que sobrepasa todo. Él está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí viene esta parte tan hermosa que dice, yo voy a santificar tu nombre. ¿Qué significa eso? La palabra, primeramente hay que definir dos palabras. La palabra santificar y la palabra nombre. La palabra santificar es que yo te aparto, yo santifico tu nombre. Yo te reconozco a ti, tú eres el Dios verdadero. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Amarás apasionadamente, amar. Sería un insulto para una mujer si un hombre dice, yo casi te quiero. ¿Qué mujer así? Yo casi te quiero. Una mujer espera que su esposo, su esposa, de ambas maneras, le ame verdaderamente. Y en asuntos de las relaciones humanas, nosotros queremos que nosotros queremos que nuestros hijos nos amen y que sean expresivos, aunque a veces ustedes saben que no lo son. Ya no quieren ni dar un abrazo, ni un beso, ¿verdad? Ya tan grande, ya, ustedes saben lo que estoy refiriendo, ¿verdad? Y uno todavía quiere abrazarlos y quiere, ¿verdad?, apapucharlos a ellos. Igual en el aspecto matrimonial, de un abrazo, de un beso, porque hay una relación entre dos personas que se aman. ¿Y qué tal de la relación con nuestro Padre? La relación más importante en la vida, en esta corta vida, es nuestra relación con nuestro Padre, porque la relación que tenemos con nuestros semejantes va a terminar, ¿no es cierto? Del momento que la persona muere, sea el hijo, la abuela, el abuelo, ya ahí terminó. Recordamos los gratos recuerdos. Ahí se terminó todo. Murió mamá, murió papá. Recordamos. Pero nuestra relación con nuestro Dios es una relación eterna, hermana, que comenzó con la conversión, hermano. Es una relación que es para toda la vida. Así es que debemos nosotros familiarizarnos con esta relación con Él. Dice, santificado sea tu nombre. La palabra nombre, yo lo he mencionado varias veces. La palabra nombre es más que, Dios no se llama Dios. Si tú dices Dios, si tú buscas la palabra Dios en un diccionario, te va a dar cuántas definiciones hasta de dioses falsos. Si buscas la palabra Dios en Google, te va a dar quizás millones de entradas de cómo tú vas a descifrar quién es Dios. Pero estamos hablando del Dios único y verdadero, que tiene nombres en la Biblia, que se revela, Él revela su carácter, su naturaleza en el desarrollo de la Biblia. Por ejemplo, cuando
Moisés quiere saber, pero ¿cómo tú te llamas cuando yo vaya a Israel? Cuando yo vaya a los hijos de Israel. Él dice, bueno, él le dice, yo soy el que soy. Así dirá a los hijos de Israel cuando te pregunte por mi nombre. Yo soy el que soy, ¿verdad? Eso es el tectagrama de 4 letras en hebreo. Nosotros conocemos, ¿verdad? Leemos en la Biblia y lo encontramos como Jehová. Está el tectagrama y para darle pronunciación le añaden los vocales. O Yahweh también le añaden vocales, otros. No podemos estar seguros porque ya sabemos que el nombre en hebreo, no, ¿quién va a saber la pronunciación de ese nombre? El asunto no es conocer cómo se pronuncia, sino conocer a ese nombre. Entonces dice, le va a decir a la casa de Israel, cuando te acerque a ti, le va a hablar de mi nombre. Yo soy el que seré. En otras palabras, yo me voy a revelar según las circunstancias que yo me quiera revelar. Y usted nota que Dios se le revela como el Yahweh, como el Jehová, como Adonai, como Elohim, diferentes nombres de Dios. Está hablando de su naturaleza, que Él es el único, que Él es completamente diferente a todos los dioses paganos. Dice, santifica mi nombre, santifica mi nombre. Y luego le dice en el monte Sinaí, cuando dio los mandamientos, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. No tendrás respeto al nombre de Dios. Uno debe cuidarse, ¿verdad? Aún de hacer un chiste con el nombre de Dios. Eso estaría completamente fuera. Eso es algo de muy mal gusto. Tú tomar el nombre de Dios como algo, ¿verdad? Porque hay personas que a veces hacen cosas así, quizá por ignorancia. No. Es más, los judíos cuando ellos leían la Biblia y encontraban el nombre, ellos paraban y comenzaban a orar. Dicen, oh Adonai, Adonai, el Señor, el Señor, el Señor. Reverencia por el nombre, el nombre. Entonces, ese nombre debemos nosotros de santificarlo. Ahora se le pide, en esta oración se pide algo que todos deseamos. Y es que venga el reino de Dios, venga tu reino, venga tu reino. Ahora, ¿cómo reconciliamos esta oración que dice, venga tu reino, con lo que Cristo le dijo, el reino de los cielos entre vosotros está? ¿Usted recuerda esa parte? El reino de los cielos está entre vosotros. Dice, y no dirá helo aquí y helo allá, mas el reino de los cielos está entre vosotros. Bueno, ¿por qué? Porque el rey de ese reino estaba en medio de ellos. Cristo estaba presente. Y porque ellos ya eran parte de ese reino. Ellos eran parte de ese reino porque se habían tornado de sus pecados. Note usted que la primera predicación, cuando uno abre el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que uno lee cuando uno abre el Nuevo Testamento? Y de aquel entonces estaba Juan el Bautista cerca del río Jordán predicando el evangelio del reino, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Entonces el reino se acerca, es decir, el gobierno divino, y no es democrático por si acaso, el reino de Dios no es democrático, el reino teocrático, el gobierno de Dios ha venido, pero para venir se necesita el arrepentimiento y se necesita que venga el rey. Y cuando Cristo viene, ahí comenzó el reino, o sea, el reino ya está entre nosotros. El reino de Dios está en la vida suya, en la mía, por el hecho de que nosotros ahora vivimos aquí con César y le tenemos que dar a César lo que es de César, pero por cuanto tenemos a Dios, le damos a Dios lo que es de Dios. Entonces vivimos, somos ciudadanos terrenal en el aspecto de que estamos en una nación que tiene leyes y tenemos que sujetarnos, como dice Romanos 14, a las autoridades superiores, pero por encima de esas autoridades superiores están las leyes del reino. Están las leyes del reino. Y cuando las leyes del reino y la ley del hombre entran en conflicto, tenemos que decir lo que dijo Pedro cuando le dijeron,
no prediquen más en ese nombre. ¿Y qué le dijo? Ustedes juzguen qué es importante. Obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Pedro estaba ya bajo el reino de Jesucristo. Estaba bajo el reino de Jesucristo. Entonces, dice aquí, dice entonces, después de santificar al Señor, o sea, el Señor pone, mire esto hermano, si usted lo ha notado, Él pone cuáles son sus prioridades antes de las nuestras. ¿Lo ve? Él pone primeramente, lo primero no es lo que tú necesitas, comida que necesitas, no. Lo primero que tú tienes que reconóceme a mí primero, yo soy primero. Segundo, reconoce mi reino. Tercero, santifica mi nombre. Y ahora viene, dice, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Y cuando viene ese reino, algo acontece. Cuando viene el reino a la vida de un creyente, a la vida de una iglesia, entonces se hace la voluntad de Dios. Ahí está, se hace la voluntad de Dios. Anteriormente ninguno de nosotros, ni queríamos saber de la voluntad de Dios. ¿Qué pensar de la voluntad de Dios? Ahora tenemos que tener cuidado porque si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces no estamos en ese reino. Es tan sencillo y tan claro como eso. O estamos en el reino, o sea, no podemos estar o no estar. O estamos o no estamos. En estos momentos, mientras hablo aquí, todos los que están aquí, ¿está o no está en el reino? ¿Está o no está en el reino? Tenemos que estar en el reino, en Cristo Jesús. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿De qué manera? Como en el cielo, en estos momentos, hermano, en el cielo se hace la voluntad de Dios perfectamente. ¿Qué aconteció cuando alguien no quiso hacer la voluntad de Dios? De patadita para afuera que fue, ¿verdad? Hubo uno que no quiso la voluntad de hacer la voluntad de Dios. Miraba, se llenó de prepotencia, se llenó mirando este querubín protector, la hermosura que tenía. Y dice, pero yo no puedo conformarme con esto. Es más, no lo dijo y no lo hizo, solamente le vino al corazón. Dice, subiré en las estrellas del alba. Y usted ve los 5 yo en Ezequiel 14, en Ezequiel 14 y en Isaías 28. Él dice, seré, subiré. Es más, yo voy a ser semejante al Altísimo. Entonces, ahí la voluntad de Dios no se hizo en ese reino. ¿Y qué acontece? Afuera que fue. ¿Qué aconteció con Adán y Eva cuando la voluntad de Dios no hicieron la voluntad de Dios? ¿Se quedaron en el lugar? ¿Qué significa eso? Que cuando no estamos en la voluntad de Dios, nos desconectamos de Él. No es que el Señor nos desprecia, pero estamos desconectados de la voluntad de Dios. Estamos completamente desconectados y eso siempre es por nuestra desobediencia. Entonces dice aquí, dice, ahora sí, ok, está bien. Hablaste de mi reino. Que la voluntad, que se haga la voluntad mía en el cielo como en la tierra, ahora está bien. Entonces ahora viene la parte de petición. Y entonces ahora podemos pedir. Está bien, podemos pedir. El pan nuestro de cada día, dánoslo. En otras palabras, aquí vienen las necesidades cotidianas, las necesidades que tenemos, nosotros podemos ir al Señor y llevarle eso en oración, las nuestras y la de nuestros seres queridos y la de nuestros hermanos en la fe, etc. Tenemos un círculo, ¿verdad? Orar en círculo. Por ejemplo, yo oro, ¿verdad? Ok, yo voy a orar, el primer círculo, la persona más necesitada en ese círculo no es mi esposa ni es el hermano, soy yo. Yo soy la persona más necesitada. La persona más necesitada soy yo. Yo necesito al Señor, yo necesito urgentemente que el Señor trate con mi vida. Y luego que el otro círculo viene siendo lo que están a mi alrededor, mis seres queridos. El otro círculo sería los hermanos en la fe. ¿Usted está entendiendo? Entonces estaba en ese orden mis necesidades, por eso que usted lo va a ver. Dice, bueno, cuando tiene que confesar tu pecado, aquí lo va a decir ahora. Mire lo que dice, mire aquí, dice aquí, ok, el pan nuestro de cada día déjanoslo hoy. Cuando yo leo el pan nuestro de cada día déjanoslo hoy, con toda seguridad que pensamos
que solamente se refiere, Señor, suple el arroz y la habichuela de este día, o lo que yo necesito. Pero yo creo que yo quiero sugerirle a ustedes que es algo más que eso. Y la razón por la cual digo esto es porque yo he leído en algún lugar en el Antiguo Testamento que alguien dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si no solo de pan vivirá el hombre, en Deuteronomio 6 creo que está, significa que para Dios el pan espiritual, que viene siendo su misma presencia, es más importante que el material. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre si tiene absolutamente todo en la tierra y pierde lo más importante que es su alma? ¿Y quién es que puede ayudar en el asunto del departamento del alma? ¿Quién es el experto en almalogía? Una palabra inventada. Almalogía. ¿Quién puede tratar con el alma? El Señor puede tratar con el alma. Y aparte de que yo necesito comer, yo necesito el pan. La manera que lo puede ver es una manera muy bíblica, una manera muy hermosa. Es cuando descendía el maná del cielo en Éxodo capítulo 16. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos el maná que descendía en la clase? ¿Cuántas veces caía al día? ¿A la semana? ¿Cuántas veces? 6, un día de reposo no, ¿verdad? Entonces yo tenía que coger doble, ¿verdad? Y ellos diariamente tenían que recoger. Si ellos no recogían, se quedaban sin comer. Ahora, ¿a quién le gusta comer? No levante la mano. Todo el mundo aquí le gusta comer. Entonces, lo material, nosotros nos afanamos por la comida, ¿verdad? Cuando lleguemos a la casa vamos a comer, por la mañana vamos a comer y estamos pensando en el desayuno, ¿qué voy a hacer en la tarde? Y entonces, pero ¿y qué sería de lo espiritual si fuésemos así, hermano? Si estuviésemos pensando, si fuésemos un poco más espiritual y anhelemos de que necesitamos urgentemente, diariamente, el pan espiritual, el pan nuestro. Y Cristo se lo dijo a ellos, Jesucristo se lo dijo, miren ustedes. ¿Y ustedes saben por qué ustedes me siguen a mí? Ustedes vieron que yo multipliqué de esos 5 panes, los pececillos y los panes, y yo multipliqué, y 5,000 personas comieron sin contarlo, y sobraron 12 cestas. Y ustedes vienen a mí porque ustedes quieren, ¿verdad?, seguir comiendo. Y ustedes no entienden que lo más importante en la vida no es lo material, sino con lo espiritual. Y ahí Cristo le habla y le dice a ellos, mire, trazó y dividió el grupo, ¿verdad? Se le fue todo el mundo. Todo se fue en ese día. Cristo tenía una mega iglesia, ¿no es cierto? Una mega iglesia, si habían 5,000 ahí que seguían, era detrás de eso, Jesús. Pero el Señor sabía quién era lo verdadero y le dice, ustedes me siguen a mí, no porque por las palabras que yo les digo. Entonces le dice, mire, si no comes mi carne y no bebes mi sangre, ustedes no van a tener parte conmigo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Si no coméis, y dice, coincidencia, yo no lo sé, pero está en Juan 6:66. Ahí está el texto. Y desde ese momento, mire cómo dice, sus discípulos, entre comillas, o llamados discípulos, ya no andaban con él. Entonces aquí tenemos entonces nosotros los que quieren satisfacer solamente el apetito, buscar a Jesús por lo que Jesús da, no por quién es Jesús, quién es Él. ¿Quién es Él? El Señor, lo que le impresiona de nosotros es cuánto nosotros le amamos a Él, cuánto nosotros lo reconocemos a Él, no cuánto Él nos da a nosotros. Entonces tenemos aquí a dos grupos. La mayoría fueron en pos de Jesús
por lo que él podía darle. Digo, bueno, si eso fue con 5 panes y 2 peces, imagina si le traemos, ¿qué harías con 100 peces y 100 panes? Entonces, el pueblo entero come, vamos a hacer un negocio con esto está bueno. Entonces aquí, y el Señor se queda mirando a los discípulos y lo más impactante es que Él le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quieren irse también? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿A quién? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Bendito sea Dios que Él tiene palabra, verdaderamente palabra de vida eterna. Entonces Él le dice en un momento dado, le dice, vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan que descendió del cielo, para que todo aquel que coma de mí no muera. Mira el contraste. Comieron pan material y murieron. Pero lo que ellos no entendieron era que ese pan material, el maná, mira, el maná no lo hizo la señora de Moisés, la esposa de Aarón. No buscaron en el campo algo. Eso vino del cielo. Eso representaba a Cristo nutriendo el pan, el grano de trigo que caía. Ellos no vieron eso. Ellos miraban todo material. Ese era el problema. Entonces el Cristo dice, ellos comieron eso y murieron, pero yo soy el pan. Si ustedes comen de mí, ustedes vivirán eternamente. Entonces por eso que le dice, aquí viene esta parte, cuando le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En otras palabras, la porción diaria de Cristo. ¿Cuál la porción diaria? Como dice el librito, ¿ves? Por eso se llama el pan diario. Recuerda el librito que tiene el devocional, el pan diario. En otras palabras, ¿cuál es la porción diaria? Antes del desayuno, ¿cuál es el versículo bíblico? Antes del café o lo que sea, ¿qué es lo primero que se? Pregúntese mañana por la mañana, ¿qué es lo primero que usted hace después que se levanta? No se lo diga a nadie, ¿qué es lo primero que usted hace se levanta? Aún antes de cepillarse los dientes, ¿qué antes de todo? ¿Qué es lo primero que debe estar en la agenda suya? Es presentarse delante de Dios. Sea tiempo, poco tiempo, mucho tiempo, como Dios, pero presentarse delante de Dios. Presentarse delante de Dios. Como dice Romanos 12, presentad vuestro cuerpo como sacrificio vivo, porque los animales del Antiguo Testamento estaban muertos, no muertos, vivos, como olor fragante delante de nuestro Padre, de una ofrenda agradable delante de Él. Entonces dice aquí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Y aquí viene ahora otra parte aquí viene una petición, danos el pan, pero aquí viene otra parte que es confesar el pecado. Confesar el pecado. Nota como dice aquí el Salmo donde estamos. Él habla en el versículo, dice, y clamé a ti, sálvame y guardaré tus mandamientos. Y usted continúa leyendo y usted va a encontrar en el versículo 150 que dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen y se alejan. ¿Usted no cree que hubo tentación de él pecar con eso que constantemente lo estaban persiguiendo? Era constantemente contra él. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que humillarse delante de Dios y hay que confesar los pecados. ¿Sabe que los pecados se confiesan a Dios? Aquí viene. Confesar nuestros pecados, esto es algo diario, hermano. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Habrá aquí alguien que un día de la semana no peca de alguna manera? La respuesta a esa pregunta es muy obvia. Todos nosotros de alguna manera pecamos, de alguna manera. Sea que lo se hace de una manera voluntariamente y que Dios nos guarde, sea que por ignorancia, por la razón que sea, una mirada, un gesto, una palabra, de diferentes maneras. Dice entonces que el Señor quiere, dice aquí, que nosotros, dice, perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya usted sabe aquí en este texto que hay otro texto que dice que si nosotros no perdonamos, ¿verdad que sí, hermano?
que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, yo perdono, pero yo no he olvidado. Yo oigo eso. Yo te perdono, pero lo que tú me hiciste, mira. Oye, entonces dice Dios aquí que dice aquí claramente que si nosotros tenemos una actitud de que no perdonar a una persona, entonces Dios a nosotros no nos perdona. Lo dice claramente. Nosotros tenemos que perdonar, hermano. Tenemos que perdonar. Y me parece que son, ¿cuánto es? 7 por 7. Entonces el número 490, pero el punto es que es sin límite, ¿verdad? Y entonces debemos de perdonar. Dice aquí entonces, y no nos meta en tentación. Esa versión no me gusta mucho de esa forma, no nos meta. Entendemos nosotros que ya Santiago dice que la razón es que no nos deje caer en tentación, porque Dios no tienta. Usted que Dios no tienta a nadie, usted lo sabe, ¿verdad? Santiago dice, Dios no tienta a nadie. Dios no te va a poner a ti, para que tú peques, voy a hacer esto, para que peque. O si mira, para que peque. No, Dios no procede de esa forma, porque Él es santo. O sea, no me deje caer, guárdame, líbrame, ¿ok? De tentación. Ahora, nosotros también tenemos que ser sabios y no estar en el territorio del maligno, porque podemos caer en tentación. Entonces, si nosotros estamos en un lugar donde no nos corresponde estar, es como, bueno, hay cosas que se ven, ¿verdad? Es buscar una persona, por ejemplo, que tenía una vida, y yo he visto esta experiencia, esto he estado acá, yo sé lo que le estoy hablando, una persona que problema con el alcohol. Esto ha vencido, hermano, reprende al diablo, ponte en ayuno de oración y vete a la barra. ¿Qué consejo más necio? Ponte en ayuno de oración porque Dios te va... No, tú también, eso es tentando al Señor. ¿Qué clase de consejo es ese? Yendo una persona que está vulnerable, que te está luchando porque está saliendo. Yo pongo el alcohol, puede ser otro tipo de cosas, hermano. No, esa persona hay que ayudarle para que venza ese asunto. ¿Verdad? Gracias a Dios aquí la mayoría creo que no hemos tenido ese problema, pero ustedes lo que han bebido, lo que tienen esa experiencia de que haber bebido anteriormente, usted sabe que la gente que bebe era diferente. Mi pastor hacía, ¿cómo le dice? Lambique, que le llaman. Es una palabra puertorriqueña, un lambique de licor, algo así que usaba esa expresión. Allá en Maunabo. Y él decía, yo lo hacía y yo lo usaba. Y él testificaba. Y yo, jovencito, así como Juancito, yo me quedaba, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue que él venció? ¿Cómo es ahora? Bueno, el Señor lo libró. Pero ¿qué pasó cuando él se vino? Él se quedó ahí mismo. Siguió haciendo licor, siguió trabajando con el licor. No, él salió corriendo de ahí. Él tuvo que salir de ahí, de ese lugar. Es como un creyente. Ahora, un creyente que es un bartender, va a seguir mezclando tragos y ahora es creyente. No, bueno, aunque me paguen menos, yo voy a salir de acá. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque entonces la tentación, nosotros tenemos que ser sabios y salir de esos lugares, Entonces, Dios no tienta a nadie. Mire, muy fácil. El diablo tienta para que peques y caigas. Dios te prueba para fortalecerte. Dios nos prueba para fortalecernos a nosotros. Nunca Dios nos va a enviar una tentación, una prueba para que nosotros titubeemos y nosotros vamos a desplomar. No, Dios no procede de esa manera. Dios no procede. Entonces aquí dice, no nos deja, dice, perdona nuestras deudas. Dice, mas líbranos del mal. Me gusta ese texto que dice el Salmo, que dice, ¿quién conocerá sus propios errores? ¿Lo han leído? Líbrame de lo que me son ocultos. Líbrame de situaciones que yo desconozco. Líbrame de situaciones así. Dice,
Dice entonces, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Líbrame, líbrame, porque tú tienes, el reino es tuyo. Tú enviaste al Mesías. Cristo es el rey de la vida. Cristo es nuestro rey. Líbrame, líbrame, líbranos, líbranos. Es más, dice la Biblia en Hebreo que Cristo fue librado porque clamaba, lloraba, gemía delante del Padre y fue oído. Clamaba, líbrame, 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 oh Dios, líbrame. Eso es para todos los jóvenes, líbrame, Señor. Libra a los jóvenes, libra a los muchachos, ¿verdad? De tomar decisiones malas en su vida. Nosotros los padres lo aconsejamos. Llega un momento que ya uno tiene que dejarlo. ¿Qué uno va a hacer? ¿Me está entendiendo, hermano? Nosotros los padres. Uno está ahí con el tintineo, pero llega un momento que crecen y ellos hacen sus vidas y ¿qué yo puedo hacer? Seguir orando por ellos, ¿no? Orar, porque ya la semilla ha sido plantada en sus vidas. Y confiamos que Dios sabrá. Llegando a la recta final, entonces dice aquí, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonar a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En otras palabras, si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Entonces, en lo que tiene que ver con la oración, mire, en esto aquí tenemos un momento de adoración, tenemos un momento de confesión, tenemos un momento de intercesión, tenemos otro momento de agradecimiento, no solamente estar pidiendo. ¿Me está entendiendo, hermano? Para mí, eso soy yo. Una de las cosas, uno de los componentes de mi forma de orar es dar gracias. Gracias, Señor. Gracias por esto, gracias por lo otro. Gracias por esto, gracias por el día, gracias por esto, gracias por lo que viene, gracias por la prueba, gracias. Dar gracias, acción de gracia, acción de gracia, acción de gracia. Dar gracias a Dios por todo, por todo. Llegando otra vez al Salmo 119 para llegar a la recta final, porque vamos a practicar el mensaje orando otra vez. Mire aquí, hermano, dice aquí, voy a leer de nuevo. Salmo 119, versículo 145. ¿Cómo comienza? Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Usted nota que cada cosa que este creyente le pide al Señor que haga, le pide con el fin de que él quiere ser un creyente obediente. Lo más terrible es un creyente desobediente, y la iglesia está repleta de eso. Hay muchos obedientes y esperamos que nosotros estemos en la línea de los obedientes. Desobedientes. De la misma manera que nosotros, ¿cuál es nuestra actitud con la desobediencia de nuestros hijos? ¿Qué es lo que hace eso en el corazón de nosotros? Nos lacera el corazón cuando nuestros hijos son desobedientes. Cabeciduro, como decimos nosotros. Y nosotros le hablamos y le aconsejamos. Por ahí no, eso todavía. No, es que tú eres old fashion, que tú eres un viejo, que tú no sabes, que los tiempos son diferentes. Y ya tú sabes que si se va por ahí, se va a tropezar y se va a romper la cabeza. Y a veces uno llora y uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que dejarlo, ¿qué voy a hacer? No voy a amarrar la casa, a la hija, al hijo, al otro. Entonces, pero nosotros, verdaderamente, nosotros tenemos que seguir intercediendo y dándole gracias a Dios por todo. Entonces dice aquí, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Me anticipé, mira esto aparte, hermano, me anticipé al alba, hermano, antes de que amanezca. Me anticipé al alba por la mañana, me anticipé y clamé, esperaré en tu palabra. Se anticiparon, mira esto, hermano, se anticiparon. Mira otra vez la palabra anticiparse, lo hice antes que amanezca, antes que esto, antes que lo otro. Ya yo estaba ahí, estoy antes que los primeros rayos del sol salgan, antes que yo estoy acá, estoy clamando. Ahora, uno de los problemas que tenemos nosotros, y todos en esto creo que somos culpables, es que nosotros no somos persistentes en la oración. No persistimos. Y la Biblia habla constantemente de persistir, que perseveremos en la oración.
Para darle dos ejemplos. Jesucristo necesitaba urgentemente que los discípulos oraran con él. Urgentemente. Porque el momento de su crucifixión ya estaba llegando. Ustedes recuerdan en el Getsemaní, allá en el huerto. Y él dice, y él va, y él comienza, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y él cree que los discípulos están orando. Están orando ahí. Ahí sonaba roncando. Ahí está Pedro roncando, el otro roncando. Y dice que cuando el Señor los miraba, estaban todos durmiendo. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? No habéis podido velar. Mira esa palabra. Entonces, cuando uno ora, uno está velando también. Está velando. Velar, como el salmista que antes que llegara por la mañana, estaba velando. Todavía no ha salido el sol, todavía de madrugada, temprano. Yo estoy esperando en Dios. Me anticipé al alba, me anticipé a la vigilia de la noche. Estoy orando, esperando en mi Dios, en ese Dios que es mi Salvador. Entonces, dice que no podéis saber, dice, orad, la carne en verdad es débil. La carne es débil, mas el espíritu está presto para orar. Usted lo puede comprobar de muchas maneras. Digamos que alguien aquí diga, como lo hemos dicho los creyentes, es que yo no tengo deseo de orar. ¿Cuántos han dicho eso? No levante la mano porque ahí estamos todos. Es que yo no tengo deseo de orar. Y la respuesta de la palabra es, ¿en qué versículo en la Biblia dice que ore cuando tú tengas deseo de orar? Mire ahí los discípulos el ejemplo. Dice el Señor que la carne es débil, pero que el espíritu está presto. Hermano, lo que pasa es que a mí me duelen las rodillas. ¿Y quién te dijo a ti que hay que orar de rodillas solamente? O sea, vamos a ser personas sabias. Entonces, la posición del cuerpo no es lo importante. Es la posición de nuestro espíritu renacido en nuestra alma. ¿Dónde oró Pablo y Sila? En el calabozo. ¿Dónde oró Jonás? En el vientre. ¿Dónde oró José cuando lo lanzaron allá? Entonces, el asunto no es la posición del cuerpo, que hay más espiritualidad. Hay momentos que uno se tira de rodillas. Hay momentos que uno se sienta y ora. Hay momentos que uno está de pies y ora. El asunto es que oremos, hermano, que oremos. Entonces dice aquí, oye mi voz conforme a tu misericordia, 149. Oh Jehová, vivifícame, dame vida conforme a tu juicio. Mira aquí viene, se acercaron a la maldad, los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano, mira esta parte, hermano, cercano estás tú. Oh Jehová, ¿cómo? Dios está lejos. Ay, que Dios no me oye, hermano. No diga eso, querido hermano. ¿Cómo que Dios no te oye? Si tú eres un hijo de Dios, Dios te oye. ¿Dónde está eso? Jeremías 33 algo. Clama a mí. Clama a mí. ¿Y qué? Pero no dice que te va a responder automáticamente. ¿Estás entendiendo? No dice clama a mí, ahí rápido. No, clama a mí y yo te responderé. ¿Y cuándo que yo te responderé? Cuando Él quiera. Cuando a Él le place. Porque Él es que conoce cada necesidad y cada situación de la vida suya. La vida suya es diferente a la mía. Dios nos trata con cada uno de nosotros como si fuésemos, para Dios nosotros no somos un número de seguro social, todo el mundo un número y se acabó un número. En un número no tiene personalidad. Si no da el nombre, tú no sabes quién es ese número. Para Dios no nos trata a nosotros como un número. Él nos trata a nosotros como seres humanos redimidos que nos ama y se preocupa por nosotros. Más que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Porque Él nos conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y dice, cercano está tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad.
hace ya mucho que he entendido tu testimonio. Mire esto. ¿Y por qué? Que para siempre los ha establecido. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios está establecida para siempre. La palabra de Dios como una lámpara, versículo 105, como una lámpara que alumbra en el camino. Hermano, y en tiempos como esto, donde vivimos una sociedad donde no es absolutos, donde todo es relativo, donde a todo lo establecido por Dios se le busca una vuelta y se establece otra idea, otro mandamiento, nosotros tenemos que estar bien claros de qué lado estamos. En otras palabras, constantemente el mundo va de una forma donde todo lo que Dios dice y lo que nosotros creemos está en conflicto. Entonces nosotros tenemos que cada día más adherir a nuestra palabra, no vender nuestros principios, porque la palabra de Dios no es negociable. Lo que Él dice, escrito está establecido. Entonces tenemos nosotros que orar: Señor, ayúdame en cada situación, ayúdame en esta situación, en este problema, en esto que estoy haciendo. Padre, sin ti nada puedo hacer, ayúdame, Padre. Y luego en el nombre de Jesús actuar. En esta palabra tenemos nosotros que proceder. Quiero leer esto último ahora, que está en el Salmo 66, este último versículo, Salmo 66, déjame ver, 66, ok, versículo 16, 66, 16, dice así: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, como hizo este creyente en el Salmo 119, como hizo los discípulos, como hacemos nosotros. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Mire, clamé y lo exalté. ¿Lo ve ahí, hermano? Clamé y lo exalté. Pero ahora hay algo aquí, la pureza de corazón, que esto viene aquí. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Señor Jehová, ¿quién estará en tu lugar de santidad? El limpio de mano, de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Vanidad de vanidades. Todo, absolutamente todo en esta vida es vanidad, hermano. Dígame algo que no es vano. Todo es vanidad. Todo, absolutamente todo es vanidad. Lo único que no es vanidad es la obra que Dios ha hecho. La obra de redención, eso no es vano. El amor de Cristo derramado en tu corazón, eso no es vano. El perdón de Dios a mi alma, eso no es vano. El amor el uno para con nosotros, eso no es vano. Pero aparte de todo lo demás, todo se está derrumbando, hermano. Yo no tengo esperanza, sí, ok, elecciones aquí, acá en mi país, que para acá, que uno lee, que allá, que el presidente acá. Yo hago mi compromiso, ¿cómo es? Como ciudadano, y tengo que participar en votar. Esto que está bien. Pero todo es vano, todo va a terminar, todo está ya, escrito está, es de mal en peor. Pero nosotros tenemos un ancla. Nosotros tenemos, hermano, saber que nosotros tenemos un mapa, tenemos dirección, tenemos una esperanza viva y verdadera. Saber, cuando yo veo la Biblia, es como si fuera, yo diría, verdaderamente el GPS del creyente. ¿Por dónde vamos? Cada cosa, cada situación, una brújula. Tenemos, hermano, en medio de todas las pruebas y la situación que uno está pasando, Dios nos guía y Dios nos fortalece. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, quiero darte las gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, fortalécenos, Padre Santo. Que clamemos a ti, que oremos a ti, que dependamos de ti. Padre, ayúdanos, oh Dios, fortalece a cada persona aquí presente. Sin ti absolutamente nada podemos hacer, Padre. Guárdanos, oh Dios, fortalécenos, oh Dios.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén.